come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17nm without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Acostumbrado como estaba a rascarse los bolsillos, cruzar el Atlántico en busca de una vida mejor se convertía en una decisión que no debía tomarse a la ligera. Pero allí estaba, frente a aquel enorme barco en medio del trajinar de mercancías y personas con sus maletas y petates. Qué tristes las despedidas. Padres que dejan ir a sus hijos, amigos que nunca más volverán a verse, parejas que se prometen el reencuentro en América. Los sueños navegan en buques como aquel. Siendo la ilusión tan frágil, se preguntaba si el capitán sería consciente del material que llevaba a bordo, mientras se lo imaginaba enfrascado en sus quehaceres allá arriba en el puente. El humo que salía de la chimenea del Reina María Cristina, que así se llamaba aquel monstruo de acero, se fundía con las nubes bajas de finales de noviembre. Todo muy gris sobre el muelle del adiós, donde el sonido de la bocina, una y otra vez, atravesaba la fina lluvia que caía empapándolo todo. No quedaba mucho tiempo, y la indecisión lo ponía cada vez más nervioso. Sin familia, apenas se relacionaba con nadie en su pueblo natal, donde trabajaba como jornalero los meses de primavera y verano bajo el abrasador sol de Castilla. ¿Qué podía perder? Sí, las 255 pesetas con 60 céntimos que costaba el pasaje a Veracruz, que con tanto celo guardaba en un bolsillo de su chaqueta, oculto tras uno de los remiendos interiores. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo como para perder los cuartos en cada milla del océano recorrida. Pero lo había apostado todo. La suerte estaba echada. Quería verle la cara a la diosa Fortuna, como dicen habían hecho otros antes que él. La escala parecía recién pintada con los colores de la compañía. Acostumbrado a la sólida consistencia de la tierra castellana, caminar sobre aquel frágil artilugio era la mejor metáfora de un porvenir que dejaba tras la popa miseria y resentimiento, acompañado por el penetrante sonido del largo bocinazo que el capitán hacía sonar como primera señal para la esperanza. Dejamos el faro de lastres por popa. A motor, el poco viento de componente sur que sopla nos hace navegar frente a una mar de fondo que viene a confirmar lo que las previsiones anuncian, un par de días en los que el trincado y la correcta estiva de lo que llevamos a bordo no será un detalle menor. Así iniciamos una nueva travesía que nos llevará rumbo a otro lugar escondido de las cartas, Rotundia. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar con alto contenido histórico y práctico. Histórico porque emitimos la segunda parte de la entrevista mantenida con Marcelino González, autor del libro La Nao Victoria y su vuelta al mundo, editado por la Fundación Álvaro González, en el que detalla los pormenores de la que fuera la primera vuelta al mundo emprendida por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano. Cómo eran los barcos, la vida a bordo, lo que Pigafetta y otros cronistas de aquella hazaña escribieron, el arriesgado regreso de las Molucas por aguas bajo control portugués, asuntos que repasamos hoy poniendo también atención en otro suceso acaecido hace 450 años, la batalla de Lepanto, cuyo aniversario se conmemora el próximo mes de octubre y que, como no podía ser de otra forma, ha llenado de tinta las páginas de algunos libros de reciente publicación. Libros que puedes encontrar en Librería Robinson y cuyo contenido adelantamos en este podcast con Juan Melgar. Las vitrinas del Museo Marítimo de Asturias también están repletas de historia e historias cotidianas de pescadores y marinos que han dejado testimonio de su vida en la mar a través de los objetos que se exponen y que conocemos en cada episodio con José Ramón García, director del museo y buen conocedor del devenir de cada pieza expuesta. Roberto Álvarez Bucetas cierra este podcast con un tema sin duda de interés para todos aquellos que estéis pensando en sacaros un título náutico o ya lo tengáis y queréis progresar en vuestros conocimientos. ¿Cuántos hay y sobre todo cuáles se adaptan mejor a vuestra necesidad? Porque has de saber que algunos de los títulos que expiden tienen interesantes salidas profesionales. Comenzamos.
Quienes nos seguís recordaréis que en el podcast anterior emitimos la primera parte de la entrevista mantenida con Marcelino González, autor del libro La Nao Victoria y su vuelta al mundo. La primera circunnavegación llevada a cabo por Magallanes y Elcano vuelve a ser tema central en este episodio, poniendo especial interés en asuntos como la muerte de Magallanes, el viaje de regreso emprendido por Elcano o cómo se resolvían las disputas entre capitanes y los motines a bordo. Magallanes fue un gran problema. Las capitulaciones y las instrucciones que había dado Carlos I a Magallanes, sí, era que varias cosas, ¿no? Pero entre ellas estaba que él tenía que comunicar a sus capitanes los movimientos, las derrotas a seguir y los puntos de recalada donde iban a estar. Cosa lógica, porque si en medio del mar ocurría un temporal enorme, cada barco desaparecía. Entonces tenían que saber a dónde iban, tenían que saber dónde se tenían que reunir. Era lógico. Además, con Magallanes embarcó Juan de Cartagena. Juan de Cartagena fue el capitán de uno de los barcos y Carlos I lo había nombrado en lugar de otro que iba a ir con Magallanes, que era un amigo suyo portugués, Rui Faleiro, que luego se quedó en tierra. Rui Faleiro y Magallanes iban a compartir el mando, cosa que a Carlos I no le hacía gracia que dos portugueses lo compartieran. Pero cuando Rui Faleiro se tuvo que quedar, a Carlos I le pareció muy bien y entonces nombró a Rui Faleiro capitán de uno de los barcos como persona conjunta de Magallanes. De modo que el mando lo tenía un portugués y un español, aunque el realmente comandante era Magallanes. Él tenía que comunicar a Juan de Cartagena todos los movimientos. Y por otra parte, también de acuerdo con las instrucciones, tenía que decirle a los demás capitanes esos rumbos y las recaladas, en fin, las intenciones. Y resulta que Magallanes no dijo nada. Magallanes se lo callaba siempre. Y eso dio lugar a grandes discusiones. Una de las primeras ocurrió cuando Magallanes, la escuadra salió en septiembre de 1519 de Sanlúcar de Barrameda y se dirigió a las Canarias, y después de estar en las Canarias se dirigieron hacia el sur y pasaron entre las islas de Cabo Verde y el continente africano y siguieron hacia el Golfo de Guinea. Y eso extrañó mucho a los capitanes y a Juan de Cartagena, porque decía, oye, ¿por qué no se va hacia el oeste, que es donde está América, porque es lo primero que hay que ver y demás? Este va para el sur, ¿qué pasa? Magallanes lo hizo muy bien, porque él sabía, yendo así y luego alcanzando una latitud sur, cogía vientos más propicios para ir a América, pero no le dijo nada a nadie. Juan de Cartagena protestó, le dijo, oiga, que tenemos que compartir responsabilidades y usted me tiene que decir a mí qué rumbo va a hacer, por lo que va a hacer, sus intenciones. Y Magallanes le dijo, mira, yo no digo nada, usted siga el barco de día y la luz de mi barco de noche y confórmese con eso. Uh-huh. Bueno, pues ahí surgieron discusiones tantas que en una encalmada que Magallanes hizo una reunión en alta mar, pues Juan de Cartagena protestó otra vez, los protestas subieron de tono y Juan de Cartagena fue destituido y Magallanes nombró otro comandante para su barco, otro capitán. Yeah. Y más adelante eso dio lugar, junto con otros descontentos, como era el frío que pasaba en San Julián cuando llegaron allí para invernar, que hacía un frío terrible. Los capitanes le decían a Magallanes que se fueran, vámonos al norte a esperar a que venga el verano, que aquí no hay quien aguante. Y entre eso, el que Magallanes no soltaba prenda, no decía nada de dónde iban a ir y todas esas cosas, pues creó mucho más descontento y se produjo una rebelión. Sí. Una rebelión que le costó la vida a 3 de los capitanes, a 3 de los 5 capitanes, teniendo en cuenta que uno de los capitanes era el propio Magallanes. Y era por eso, porque él no decía nada, que fue uno de sus errores. Magallanes lo hizo muy bien, fue un hombre terco y gracias a su carácter y a su liderazgo se hizo lo que se hizo, aunque él se murió por el camino. Pero esta fue una de sus fallos, digamos. Él tenía que haber dicho a los demás capitanes lo que iba a hacer. Aunque yo pienso que a veces si no lo dijo es porque él tampoco lo sabía muy bien. Por lo que dije antes, porque él decía que sabía que había un paso por el sur de América para comunicar los dos océanos, pero luego no lo encontraba y andaba buscándolo por todo y
y claro, no sabía por dónde ir. Ya. Eso es lo que pasó. Marcelino, el año pasado se celebraban 500 años de la salida de Sanlúcar de Barrameda y el año que viene se celebrarán 500 años en septiembre de la llegada a Sanlúcar de Barrameda. Sí. Estamos en septiembre de 2020. ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Estaríamos más o menos a mitad de viaje? Bueno, ahora hablamos de septiembre de 2020 porque ahora estamos en 2021. Perdón, sí, me estaba yo confundiendo, efectivamente, sí, estábamos en 2021, ahora estaríamos a mitad de viaje. Pues en 2021, a estas alturas andaban los barcos, solamente ya en aquellas alturas quedaban 2 barcos, la Victoria y la Trinidad, sí. En tales fechas como hoy, y andaban habían salido de Cebú, de Filipinas, escopetados, porque allí había tenido unos problemas enormes y allí hubo una masacre por el reyezuelo de allí que los traicionó. Y quedaban 2 barcos, había 3, pero uno lo quemaron porque estaba en muy mal estado y ya quedaban tan pocos que no podían tripularlo. Y quedaba la Victoria y la Trinidad y anduvieron, estaban navegando entre las islas de por allí, sí. Porque sabían que las Molucas estaban bastante cerca, pero claro, aquello si uno mira el mapa, aquello es terrible, aquello es un laberinto. Y andaban por allí preguntando y moviéndose y demás, y hasta que en noviembre pues llegaron a las Molucas. Pero en tal fecha como ahora, pues andaban por ahí, por Borneo, por las zonas de Borneo, y por esas zonas, pues explorando y con una serie de aventuras y a la búsqueda de las islas de las especies, sobre todo de Tidore, que era la que estaban buscando, sí. Que era el objetivo de su viaje. Magallanes muere y con ello se inicia una segunda parte del viaje, digamos, pero sin que se hubiese llegado a las Islas de las Especias todavía. Sí, murió en Filipinas en abril de 1521, en una lucha allí contra uno de los... Porque él había conseguido allí muy buen rollo con todos los reyezuelos de la zona, sobre todo con el de Cebú, sí. Pero que era Jumabón, pero había un rey que no estaba de acuerdo, un reyezuelo, un cacique, o como se le quiera llamar, o jefe de tribu, que era Lapu-Lapu de una zona cercana, que se llama Mactán, que no estaba de acuerdo, y entonces Magallanes pues quiso, en fin, hacer ver su fuerza. Además le había prometido a Jumabón, que era el reyezuelo de Cebú, que a sus enemigos, que él le ayudaría contra sus enemigos, y como Lapu-Lapu no se llevaba bien con Jumabón, pues Magallanes lo fue a atacar, y fue en la playa de Mactán el 27 de abril de 1521. Claro, ahí menospreció a los indios, fue con unos cuantos hombres, los indios eran muchos y se lo cargaron, punto. Fue el segundo gran fallo de Magallanes. El segundo. El primero ya dije, vamos, para resumirlo, ¿no? Sí. El primero fue que él no dijo a su gente y a su persona conjunta, que era Juan de Cartagena, lo que quería hacer, y por eso pues hubo lo que hubo, que ya lo conté antes. Y el segundo gran fallo es que Carlos I había dicho que debían de guardar buenas relaciones con los indígenas en todos los sitios. Ellos iban en una labor sobre todo comercial, o sea, buscar las especias, cargar los barcos de las especias y volver, y indicar el camino y decir cosas para tratar de abrir un mercado de las especias y hacerle la competencia a Portugal. Pero él se metió en camisas de 11 varas, y no solamente no mantuvo unas relaciones, sino que fue a atacar a Lapu-Lapu, y cuando sus propios capitanes le decían que no se metiera en esos problemas, que en todo caso que mandaran a uno de sus capitanes, porque ponía en peligro toda la expedición, y así fue, claro. Porque lo mataron. Bien, entonces quedaron 3 barcos, hubo un cambio de mandos, pero esos nuevos mandos los mató después Jumabón, el de Cebú, porque el de Lapu-Lapu lo amenazó, le dijo, mira, lo que he hecho yo con estos que vienen por ahí haciendo eso, así que como no hagas tú lo que hice yo, te vas a enterar lo que vale un peine. Y entonces él los invitó a una comida y mató a unos 30 o algo así. Los demás salieron corriendo con 3 barcos que quedaban, que eran la Concepción, la Victoria y la Trinidad. La Concepción, como ya dije antes, bueno, dije que era un barco que estaba muy malo, era de los
3 el que peor estaba, y además ya no quedaba gente porque ya había muerto muchos por unas u otras circunstancias, le quemaron, y entonces quedó la Victoria y la Trinidad, con las que llegaron a Tidore. Y efectivamente, ahí cargaron de especias los 2 barcos y tal, y después uno de los barcos, cuando quiso venirse para España, vio que tenía una vía de agua que era la Trinidad, y el otro, que era la Victoria, que la mandaba el Cano, porque ya fueron muriendo capitanes y al final se quedó comandante de la Victoria, capitán de la Victoria. Él decidió venir por el Índico. Aprovechando los monzones de aquel momento, aprovechando los buenos vientos y demás, y contraviniendo las órdenes de Carlos I, que decía que no se metieran, que no interfirieran con los acuerdos portugueses. Y los acuerdos portugueses, entre los que estaba el Tratado de Tordesillas, decían que desde el meridiano de Tordesillas, que era 370 leguas al oeste de Cabo Verde, hacia Levante, era responsabilidad de Portugal, y ahí no se debe meter España. Por lo tanto, el Índico era portugués. Por eso España, y por eso Magallanes, y por eso Colón antes habían ido por el otro lado. Bueno, Colón no, porque el Tratado de Tordesillas fue posterior, era otro tratado que había antes. Pero por eso Magallanes fue por occidente, para ir por la zona que le correspondía de acuerdo con Tordesillas. De modo que Colón, el Cano, vino por la zona del Pacífico y la zona de responsabilidad de los portugueses, vino haciendo una derrota mucho más al sur para no encontrarse con portugueses por el camino. Luego subió por el Atlántico, que se estaban muriendo de hambre los pocos que quedaban a bordo. Entonces entraron a comprar víveres y contándoles unas mentiras muy grandes a los portugueses de Cabo Verde, hasta que se dieron cuenta, intentaron apresar a la Victoria, que salió corriendo, se hicieron con la lancha de la Victoria y 13 hombres, y Colón regresó a España. Después de un viaje inmenso, enorme, tener ya muchos muertos, y con una labor que efectivamente no se le da tanta importancia, porque aquí parece que fue Magallanes el que hizo todo. Magallanes fue el que hizo, el padre de la idea, el que descubrió el estrecho de Magallanes, que lleva su nombre, el que cruzó el Océano Pacífico, que se creían que era un mar pequeñito y era enorme, y el que llegó a las Filipinas. Pero allí se murió. Él fue el padre de la idea, gracias a él se llegó allí, de todas formas, gracias a su liderazgo, pero después fueron los demás, y fue el Cano el que cerró el ciclo, el que cerró el lazo, el que terminó dando la vuelta. Si el Cano hubiera fracasado, porque el otro barco tardó muchos años, solamente llegaron 4 porque los prendieron los portugueses y demás, que era la Trinidad. Si el Cano llega a fracasar o llega a no venir, pues hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Y bendita o sea que la aventura del Cano fue inmensa. Bendita desobediencia, ¿no? La del Cano respecto a su rey. Pero él sabía lo que había y sabía lo que se estaba jugando. Entonces él decidió venir por ahí. No las tenía todas consigo. El Cano tenía varias cuentas. El Cano, lo primero que hizo cuando llegó a España fue escribirle al rey y pedirle perdón por algunas cosas. Porque hay que tener en cuenta que el Cano había aparecido en Sevilla porque había escapado de la justicia. Él era dueño de un barco, de joven, un barco que había alquilado a la corona y con el cual había intervenido en alguna guerra de África, en Italia y demás. Pero la corona no le pagó, cosa bastante corriente en aquellos tiempos. Pero su tripulación le pedía que le pagaran, porque él era mercenario, digamos, ¿no? Entonces, el Cano lo que hizo fue que empeñó el barco, digamos. Pero luego no pudo pagar a sus acreedores, entonces lo vendió a unos saboyanos. El vender un barco de guerra a extranjeros estaba penado por la ley, pero él necesitaba pagar a su gente. Cometió un delito de todas formas por vender un barco de guerra a extranjeros. Entonces escapó, se fue a Sevilla. Bien, esa era una de las cuentas que tenía con la justicia. Después, en la revuelta de San Julián que dije antes, en donde Magallanes mató, digamos, ajustició a 3 capitanes, en realidad iba a justiciar a unos 40 y tantos que habían tomado parte en la revuelta. Y entre los que habían tomado parte en la revuelta estaba el Cano. De modo que esa era otra cosa, que él
tenía miedo cuando llegó a España, porque uno de los barcos había huido de la expedición, se había desertado en el estrecho de Magallanes, la San Antonio, y decía, si la San Antonio llegó a España, sabe todo lo que ha pasado y lo va a contar y me va a pasar algo. Sí, sí. Y después también era consciente de que navegando por el Pacífico contravenía las órdenes del rey. Pero dijo, o voy por ahí o esto va a estar difícil. Dice, yo voy por ahí. Y quedaron con que Espinosa, que era el que mandaba a la Trinidad, regresara una vez reparada la vía de agua por el Pacífico. Pero por el Pacífico luego se vio que era imposible por los vientos contrarios, hasta que pasados años Urdaneta encontró la ruta para regresar. De modo que si el Cano no hace lo que hizo, no hubiera llegado. Ya. Efectivamente, sabía que iba en contra de todo, pero se la jugó. Uh-huh. Y ya para terminar, Marcelino, llegamos a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522. ¿Cómo fue la recalada? Porque imagino que quienes vieron por primera vez llegar a la nao Victoria, bueno, es como si hubiesen visto llegar un barco fantasma, ¿no? Prácticamente. Pues sí. El día 6 de septiembre llegó a Sanlúcar de Barrameda y la sorpresa fue enorme. Porque la San Antonio, que dije antes que había desertado del estrecho de Magallanes, lo que llegó diciendo es que seguramente se había muerto todos. O sea, que ellos quedaban y que ellos volvieron porque aquello era terrible y contó todo lo que había pasado. Nadie contaba ya con que los otros 4 barcos que habían salido hubieran regresado. La San Antonio ya sabía que uno de los barcos, la Santiago, se había perdido en la Patagonia antes. De los demás sabía que quedaban metidos por el estrecho de Magallanes, pero aquello era un dédalo terrible, con un frío enorme, y ya. O sea que nadie esperaba que apareciera la Trinidad. Y la sorpresa fue enorme. Claro, las reacciones fueron rapidísimas. Entró el 6 en Sanlúcar, ya les llevaron comida, les llevaron de todo, atendieron a todo, nos mandaron un bote para remolcarlo río arriba, y el día 8 apareció en Sevilla. Y dicen que en Sevilla la gente se quedó asombrada y salían a las casas y se iban al muelle y todo el mundo pensando que quién era aquel barco que llegaba con gente andrajosa y ahora es un barco baqueteado con las velas todas remendadas, hecho un asco, pero que aparecía por allí. La sorpresa fue inmensa, claro. Pero así llegó. Hay que ver, temporales, hambre, incertidumbre para un viaje que costó tantas vidas y que ha pasado a la historia como la primera circunnavegación al planeta, la llevada a cabo por Magallanes y Juan Sebastián Elcano, de un viaje del que el año que viene, efectivamente, se conmemoran 500 años de su llegada, pero que en este septiembre en el que estamos, más o menos, pues estaríamos ya como a mitad de este viaje. De ello hemos hablado durante todos estos minutos con Marcelino González, autor del libro La nao Victoria y su vuelta al mundo. Marcelino, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por su compañía y por compartir con todos nosotros los conocimientos sobre esta primera vuelta al mundo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer para mí dirigirles la palabra. Un abrazo. Adiós. Hasta siempre. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Calificada por muchos historiadores como la mayor batalla naval de la historia, Lepanto fue uno de esos acontecimientos que hace preguntarnos cómo sería el mundo que conocemos si el resultado hubiera sido otro. 450 años se cumplen el próximo mes de octubre de esta efeméride a la que han prestado atención diferentes autores con distinto registro literario. Son numerosos los títulos que hacen referencia a la batalla de Lepanto, títulos que repasamos con Juan Melgar, de Librería Robinson, que una vez más nos acompaña. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, un saludo, encantado de saludaros a todos. Oye, antes de entrar en materia, hasta el próximo 26 de septiembre se celebra la Feria del Libro de Madrid, el encuentro de los lectores con editoriales, libreros y autores. Imagino que la librería Robinson también participa en esta feria que cumple ya 80 ediciones, ¿no? Efectivamente, y desde la feria, de nuestra caseta de la Feria del Libro, estoy hablando. ¡Uy, qué bien! Sí, y son unos días de actividad frenética, pero bueno, son unos días fantásticos que además recuperamos la feria porque el año pasado no hubo debido a la pandemia y es eso, como dices tú, unos días estupendos para encontrarse con lectores, con autores
con editores y la gran fiesta del libro en Madrid. Autores como Marcelino González, que hemos tenido nuevamente en este podcast y que también se ha pasado por vuestra caseta a firmar libros. Efectivamente, estuvo firmando libros con gran éxito como siempre y sí, es uno de nuestros autores historiadores de cabecera y aquí lo tuvimos en la caseta con gran éxito. Imagino que no os podéis quejar porque sois un referente, digamos, a nivel nacional y entiendo que en Madrid hay mucho lector de literatura náutica, ¿no? En Madrid hay mucho lector, sí, mucha gente, yo creo que algunas ya lo han contestado, se sorprende de, pero ¿qué hace una librería náutica en Madrid y cómo no está en un sitio al borde del mar? Digo, bueno, pero en Madrid está, pues hay infinidad de marinos y de gente que le gusta el mar, de gente que navega, propietarios de barcos, instituciones, universidades, investigadores y luego por Madrid muchísima gente, claro, muchísimos de nuestros clientes son gente que viene de fuera de Madrid, que pasa por Madrid, aprovecha y pasa por Robinson. Pues claro que sí. Entremos en materia. Juan, hablemos de la batalla de Lepanto. ¿La mar roja de sangre o rojo amanecer en Lepanto? Son dos de los títulos que hacen referencia, como decimos, a la cruenta que debió resultar ser aquella batalla, ¿no? Pues sí, porque el mar teñido de sangre es siempre una referencia que en todos los libros aparece, ¿no? Pues la mortandad debió ser tan grande y unas aguas abrigadas como es el Golfo de Lepanto, pues debió de teñir efectivamente la mar de rojo, lo cual debió ser un espectáculo sobrecogedor que dejó huella en todos los que participaron. Sí, eso es una constante referencia literaria que se usa en los títulos y en la numerosa, los miles de páginas que se han escrito sobre la batalla. Pues sí. 600 barcos, cuesta imaginar la magnitud del choque y tantas naves en el agua para albergar a más de 100.000 hombres, ¿no? El ruido de los impactos y los abordajes, las voces, los gritos de dolor, bueno, desde luego la escena no es fácil de recrear mentalmente. Efectivamente, porque además es un tipo de guerra naval que se realiza muy de proximidad, por usar un término actual. No es como las posteriores que se disparan unos cañonazos a otros a kilómetros de distancia, sino que esto es abordajes, lucha cuerpo a cuerpo, barco contra barco enredados el uno con el otro, o sea, es una batalla dura de verdad. Sí. ¿Hay algún otro título del que hemos hecho incluso alguna mención en otros programas, como es Gloria Imperial, la jornada de Lepanto? Exacto. Sí, ¿hablamos de libros históricos todos ellos, Juan? Sí, Gloria Imperial es un libro histórico, por ejemplo, de Carlos Canales y Miguel de Rey, que han escrito numerosos libros de difusión sobre temas navales, y efectivamente es un libro de carácter histórico. Al hilo del aniversario, que es la conmemoración que se aproxima, sí se han visto, se está animando el panorama de publicaciones en este tema. Por ejemplo, La mar roja de sangre, Lepanto, es otro de los libros que nos ha llamado la atención. Este es una colaboración múltiple y el editor es Alex Claramunt y entre otros colaboran pues Hugo Donnell, Guido Candiani, Miguel Ángel de Bunes, Agustín Ramón Rodríguez González, bueno, toda una serie de autores reconocidos que han participado en este libro y que recomendamos. Sí, porque además no solo, el hecho que de escribirse a varias manos, por decirlo de alguna manera, también da al libro diferentes enfoques, ¿no? Distintas interpretaciones, incluso desde el punto de vista turco, que muchas veces desde aquí, desde Europa, pues a veces desconocemos. Exacto, ¿no? Sí, porque tendemos a verlo un poco como un poco del nosotros contra ellos, pero claro, siempre hay que tener en cuenta que ellos también tenían pues su punto de vista, sus cosas, porque nosotros los vemos como los malos, nosotros somos los buenos, pero muchas veces las cosas no son tan sencillas, sino que habría efectivamente detrás de unos enfrentamientos con unas implicaciones geopolíticas de tal calibre como tenía el enfrentamiento entre las dos riberas del Mediterráneo en la época, pues tendría sus razones, sus intereses comerciales, económicos y de todo tipo. Claro, sí. Claro. No es tan sencillo como a veces se pinta. Sí, desde luego, porque claro, la batalla de Lepanto se ha convertido en un relato histórico, digamos que rico en matices y con muchas derivadas, ¿no? Porque hablamos de un conflicto que enfrentó al Imperio Otomano con la Liga Santa, en el que se mezcló religión, política y economía, digamos, en este sentido que todos los actores europeos participantes tenían algún interés, claro.
Todos tenían un interés, sí. Y algunos tenían interés en no interesarse. Pues, por ejemplo, Francia, que siempre se le ha sacado el que se puso de lado en el conflicto. Y bueno, no, desde luego era algo a lo que no podía permanecer indiferente nadie. Era el gran, pues usando términos de hoy en día, el gran choque de civilizaciones de la época era ese. Claro. Sí, la mar roja de sangre, como decimos, Rojo amanecer en Lepanto o Gloria imperial, la jornada de Lepanto. Digamos que estos son los títulos referencia a día de hoy, o podemos hablar de algún otro libro interesante, Juan. A día de hoy sí, se puede decir ahora que es un poco los que más, quizá por decir algo, en boga están también, aunque se han visto. Por ejemplo, también ha habido un poco en una versión distinta, ha salido dentro de una serie de novela gráfica, de cómic, de uno dedicado a Lepanto, dentro de la colección de las grandes batallas navales que está publicando Norma Editorial, que son unos cómics franceses. Pues ha salido también uno para poder ponerle esa imagen gráfica a veces, ¿no? a la batalla, que no sea solo el texto, sino que lo vemos ahí un poco sin que tampoco sean los cuadros históricos, sino con dibujos así muy realistas y muy bien realizados, la verdad, y que también está teniendo mucho éxito con los lectores en la feria. Sí, eso te quería comentar yo, porque he tenido la ocasión de contemplar alguno de estos cómics y efectivamente están muy bien hechos, con todo detalle. Están muy bien hechos, sí, tienen un detalle fantástico, la verdad, sí. Bueno, pues para todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir alguno de los libros que tenéis en Librería Robinson, ¿qué pueden hacer, Juan? Pues pueden pedirlo por la web, sin duda, pero llamarnos por teléfono, mandarnos un email, pero lo que siempre preferimos es que vengan a vernos. Claro. Y estos días, si quieren pasarse por los que estén en Madrid o vayan a venir a Madrid, que todavía quedan muchos días de feria, que se pasen por nuestra caseta en el Retiro, donde además los libros tienen un buen descuento estos días. Muy bien. Hoy hemos hablado de la batalla de Lepanto, un choque de civilizaciones que se decantó del lado cristiano. Probablemente de no haber sido así, quién sabe, a lo mejor la historia posterior hubiera sido muy diferente y el mundo que hoy conocemos es muy distinto, Sí, puede ser que hubiera sido muy distinto, efectivamente, como dices, podría haber inclinado la balanza en el otro sentido y haber visto pues la historia de Europa cambiar significativamente y por ende la del mundo, claro, muy significativamente, desde luego. Bueno, Juan, un placer volver a hablar contigo y te emplazamos al siguiente podcast, si te parece. Seguimos en contacto. Encantado de estar otra vez con vosotros, Jorge, y cuenta conmigo para el siguiente podcast. Muchas gracias, un saludo y que esta Feria de Libros sea todo un éxito para Librería Robinson. Muchísimas gracias, un saludo. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, pero aquello era montes, no era mar. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación. En A Son de Mar, historias del museo. El fenómeno de la migración fue resultado de la pobreza y las penurias que en muchos casos se sufría en un continente como era el europeo, en diferentes épocas de carestía, cuando no de conflictos bélicos y políticos. Se buscaba una vida mejor. España y otros muchos países lo hicieron poniendo la vista en América, a donde se llegaba por mar en barcos de vela primero y vapores después. De todo aquello, algún recuerdo queda materializado en algunas de las piezas que se exponen en el Museo Marítimo de Asturias. José Ramón García, director, muy buenas. Hola, buenos días. Oye, mucho trajín en los puertos y muchas lágrimas para despedir a los seres queridos que nunca más se volverían a ver. En este contexto, ¿qué papel jugó la náutica? Los barcos, las consignatarias, capitanes y tripulaciones. El mundo de la mar, en definitiva. Sí, fue fundamental. Obviamente había que, como decían, cruzar el charco y era el único medio. Y los barcos de vela fueron primero los que se encargaron de llevar
a los emigrantes. Hay que recordar que cuando hablamos de emigrantes, hablamos de rapacinos, de 13, 14 años, 15 como mucho, ¿no? Esa edad, por varias razones. Una, porque era una forma de no entrar en caja, ir al servicio militar, y otra también porque se consideraba que al ser ya autónomos eran más moldeables, porque en América se los explotaba, pero va a ser bien. Iban muy recomendados a los tíos, a parientes, vecinos, pero allí los sudaban, ¿eh? Sí. Algunos incluso eran maltratados, era una cosa dura. Y este fenómeno de migración, como acabas de decir, fue europeo, pero el de España tuvo una particularidad, y es que, en cierto modo, no iban al extranjero, porque Cuba, Puerto Rico, era España, eran provincias españolas, y Cuba, sobre todo, fue la que más migrantes recibió. De España, de todo, ¿no? de toda la península, la periferia de la península, pero también muchísimo de Canarias, por ejemplo. Sí. Y fue... Sí, dime. Una duda que me surge. ¿Por qué Cuba podría ser tierra de acogida más que ninguna otra? ¿Porque era lo primero que se encontraban los barcos cuando llegaban? ¿Era lo más próximo? No lo sé. Bueno, Cuba era una provincia española. Durante todo el siglo XIX, hasta el año 98, era España. Era una provincia más. Se hablaba el mismo idioma, autoridades, legislación, todo era igual que en la península y en las islas. Y eso generó una corriente que además, como sabemos, el tema de la migración es lo que se llaman cadenas migratorias, ¿no? Se autoalimenta. Van unos de un pueblo, reclamen luego a los hermanos pequeños, a los sobrinos, y se forman cadenas. Y luego, curiosamente, allí unos se empleaban a lo mejor en ferreterías, los de Cabranes, por ejemplo, eran todos ferreteros, y llamaban unos a otros, y era una especie de especialización. Y en el fondo de todo esto hay una pregunta que queda sin responder. ¿Por qué vimos tantas películas del oeste americano con la inmigración irlandesa, alemana, continental europea, y sin embargo prácticamente no se hizo nada de la inmigración española, que tuvo, la misma epopeya o quizá mucho mayor? Hablaste antes de los barcos de vela. Bueno, los barcos de vela iban realmente, estos críos iban amontonados. Eran barcos, fíjate, había barcos de 21 metros, o de 25, 30 como mucho, ¿no? Digo, los que salían de Gijón y Avilés, no había ningún barco de más de 30 metros. Iban en el sollao, amontonados, mal comidos, porque la carne y eso se acababa en la travesía, y era tremendo. Pero hasta el punto fue un negocio, la inmigración fue un negocio, y los navieros se aprovechaban. Hubo ocasiones en que el comandante de Marina tuvo que intervenir y prohibir que zarpase un barco porque llevaba más gente de la normal, que era aproximadamente una persona por tonelada de registro. Si no se controlaba, era tremendo, era angustioso. Ya. Oye, José Ramón, ¿y de todo esto qué queda en el Museo Marítimo de Asturias? ¿Qué podemos ver que nos evoque, que nos vuelva o que nos traiga a la memoria el recuerdo del fenómeno migratorio? Sí, pues tenemos una maqueta de las mejores, la corbeta Fermina, enorme, y ahí se puede ver cómo era un barco de la época, la complejidad de aparejo, una cámara donde iba la gente de primera clase, no se ve donde iban los de tercera, que eran realmente los inmigrantes pobres, y además de eso pues hay otro tipo de barcos, anuncios de partida de por ejemplo, de la corbeta Eusebia de Avilés, que fue uno de los barcos que más llevó, Capitán Casariego, y hay instrumentos de la época, cómo se gobernaba un barco, el pito de contramaestre, pues realmente lo que era el mundo eso, que es que además lo que llevaban era lo opuesto, ¿no? No tenemos ni siquiera objetos que pudieran llevar, porque era un atillo donde llevaban lo que fuera y a cruzar el Atlántico. Carteles de viajes de ultramar en los que uno puede ver el precio del pasaje, sobre todo de tercera clase. Un precio que, yo ya no puedo calcular de euros a pesetas, pero si la memoria no me juega una mala pasada, no llega a los 2 euros el pasaje en tercera clase. No, claro, traduciendo euros no. Eso ya fue cuando
los barcos de vapor, cuando llegó el vapor, entonces lo que hicieron fue aumentar la capacidad del barco, la rapidez del transporte y el costo del billete. El vapor abarató el costo. Y luego hubo, ya se sabe, una carrera entre las navieras europeas, la transatlántica española también, pero sobre todo inglesas y alemanas, que ofrecían comodidades, bueno, hasta desembocar la carrera que llevó al Titanic al hundimiento, que eran dos líneas rivales, cada cual quería poner el barco más grande, más confort, más barato, más rápido, y eso llevó a un sobredimensionamiento que acabó con la tragedia del Titanic. Sí, sí. Bueno, efectivamente, con ese motivo se editaban pasquines, carteles, que se colocaban en los puertos y en los pueblos en una especie de llamada y daban una dirección de un consignatario y la gente se apuntaba. En Santander, los barcos más grandes primero fueron en Santander y desde Gijón y Avilés se llevaba allí a los chavaletes que embarcaban. Luego también, cuando llegó el Musel, ya pudieron entrar barcos grandes, los correos, los paquetes grandes, y efectivamente era un negocio y se popularizó. Había carteles, por cierto, preciosos, porque eran litografías, los barcos, claro, todo color de rosa, ¿eh? Sí, todo claro, barco con confort y tal. Claro. Pero sí fue una etapa dura, trágica y, como lo he dicho, que afectó a toda España, y es cierto que también produjo felicidad, porque la gente marchaba, hubiera lo que tú dijiste antes, del hambre, de la necesidad, la falta de oportunidades. Y allí, con el señuelo aquel, que hay que recordar que fracasaron los más, sin ninguna duda, los que triunfaran eran los menos, vamos, una minoría exigua. Pero claro, venían aquí luego con ese alarde de dinero y de medios, y era como la lotería. Sí, desde luego. Cuando toca uno solo, que es cuando más llama la atención. Bastaba que viniera uno para que luego generase, coño, ¿por qué no voy a ser yo? Sí. Esa corriente. Bueno, en el fondo hubo mucha tragedia, ¿eh? Ya, desde luego. Muchos se quedaron muchos se quedaron por allá, no pudieron volver. Estamos hablando de viajes que entrañaban, por supuesto, riesgos y que evidentemente no aseguraban la prosperidad. Eso está clarísimo. Claro. Sí. Está claro. Bueno, Titanic, Lusitania, bueno, son algunos de los barcos de pasaje más reconocidos, ¿no? O más famosos. Con el vapor se incrementa la emigración, entiendo, ¿no, José Ramón? Sí, coincidió. Fueron acompasados uno y otro. Hubo un crecimiento demográfico en Europa, hubo ese cambio técnico al vapor y eso generó compañías con una flota cada vez mayor, y el último rescoldo, por lo que se refiere a España, de la compañía transatlántica, por ejemplo, fueron las famosas motonaves Guadalupe y Covadonga, que llegaron hasta 1960 y poco, cuando la revolución de Fidel, pues en el año 61, 62, fue el retorno famoso de curas, monjas y todos los que pudieron escapar de aquello que luego acabó con los ahorros de tanta gente. Sí. Eso fue el fin de la emigración española a América, los años 60. Y fue cuando empezó a Europa. Aquello de Alemania, el desarrollo europeo fue lo que hizo una corriente migratoria nueva de España hacia Centro Europa. Y América, salvo Argentina y México, quedó en mínimos. Sí. Que decía yo, la mar como escenario de nuevas conquistas, en este caso la de tener una vida mejor, que como decimos era un sueño que no siempre se cumplía. De aquel fenómeno migratorio quedan algunos objetos y algunos detalles, carteles incluso, que nos evocan toda aquella época, objetos que podemos contemplar en el Museo Marítimo de Asturias, que una vez hemos visitado de la mano de su director, José Ramón García. Muchas gracias por la compañía. Hasta otro momento. Un saludo a vosotros. Un abrazo.
Patrón para navegación básica, patrón de embarcaciones de recreo, patrón de yate o capitán de yate son las titulaciones que actualmente expide la Dirección General de la Marina Mercante. Quien quiera gobernar una embarcación a motor de más de 5 metros de eslora o 6, si se trata de un barco a vela, debe contar como mínimo con el título de patrón para navegación básica y de ahí para arriba. Roberto Álvarez Bucetas es profesor en la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo y coordinador de su equipo de regatas. Con él tratamos este asunto que sin duda es de interés para quienes hayáis pensado progresar en vuestra formación. Roberto, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Oye, el titulín que llamamos aquí, el PER, patrón de yate o capitán de yate, digamos que hay un título para cada necesidad. Sí, están establecidas unas titulaciones náuticas de recreo y bueno, en función de lo que son atribuciones o competencias de cada una de las titulaciones, que te regulan un poco lo que sería el barco que puedes gobernar y la navegación que puedes realizar con esa titulación, ¿no? Son los dos límites que te establecen cada una de las titulaciones, empezando por el inferior o el más bajo, que es lo que antiguamente siempre se conoció con el nombre de titulín. Ahora titulín como tal no existe, se denomina licencia de navegación, que son las atribuciones que tiene, son barcos, poder gobernar barcos hasta 6 metros de eslora, 2 millas de navegación desde un puerto o un abrigo y navegación diurna. Eso te permite esta titulación y cualquier tipo de moto de agua, y tampoco tiene limitación, que eso cambió en el año 2019. Le quitaron la limitación que tenía de la licencia de navegación, que antes solo se podía llevar hasta 54 caballos y ahora se puede llevar cualquier tipo de barco hasta 6 metros sin límite de potencia y cualquier tipo de moto de agua. La verdad es una titulación en la actualidad tiene bastantes salidas, bastante demanda, ¿no? A partir de, por encima de él, tenemos patrón de navegación básica, PNB, se le conoce coloquialmente, que la eslora aumenta hasta los 8 metros, puedes llevar barcos hasta 8 metros. Y podrías hacer una navegación 5 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo. A veces surgen dudas con el tema de qué es eso de un lugar de abrigo. Bueno, la propia norma lo define, el abrigo. Se entiende por abrigo como un lugar con el que fácilmente puede refugiarse una embarcación y permite la llegada a tierra de sus ocupantes, es decir, una playa protegida, un sitio que puedas varar en el caso de una emergencia, ¿no? Sería la definición, ¿no? Por encima de PNB tenemos PER, el que es quizás el título náutico de recreo que más demanda tiene y el que más se obtiene, más salida tiene, y sería hasta 15 metros de eslora, te permite llevar. Puedes navegar hasta 12 millas, pero ahí cambia el concepto y ya no se es partiendo de un puerto, sino que sería una línea paralela a la costa a una distancia de 12 millas, ¿no? Permite la navegación interinsular dentro del mismo archipiélago. Y tiene unas atribuciones complementarias, esta titulación, que te permitiría llegar hasta los 24 metros de eslora y poder cruzar desde el Mediterráneo hasta Baleares, ¿no? Que es una demanda que siempre hubo, que pudieras hacer esa travesía, ¿no? Sin falta de tener el título inmediato, el título superior, ¿no? Con PER lo puedes hacer en la actualidad. Son lo que se conocen como atribuciones complementarias de las titulaciones, ¿no? Solo lo adquieres con prácticas, no hace falta hacer ningún tipo de examen para adquirir esas atribuciones. Y por encima ya tenemos los dos titulaciones superiores, que sería patrón de yate, permite llevar hasta 24 metros y 150 millas. Aquí en el del norte era muy demandado el tema de la distancia que podrías navegar por el tema de la pesca de altura, pesca de bonito y demás. Y capitán de yate, que te permite llevar barcos hasta 24 metros, eso es lo que dice el Real Decreto. 24 metros de eslora y navegación, cualquier tipo de navegación. Navegación ilimitada se le conoce, aunque en realidad podrías llevar cualquier tipo de embarcación de recreo, porque la norma establece embarcación de recreo hasta 24 metros y habla después de buques de recreo. Considera buques de recreo los barcos que son mayores de 24 metros de eslora y pueden llevar hasta 12 pasajeros o 12 tripulantes como máximo. Y hay una exención que te permite, para uso privado, llevar buques de recreo también, el título de capitán de yate, con lo cual con capitán de yate puedes llevar cualquier barco de recreo que tenga la clasificación de embarcación de recreo y sea de uso privado, no comercial, lógicamente. Estamos hablando de titulaciones náuticas que no solo hacen referencia a la navegación recreativa, porque alguna de ellas, como nos comentas, también tiene sus atribuciones profesionales, digamos, ¿no?
Sí, eso cambió en el año 2019. Hubo un Real Decreto que regula lo que se conocen unas habilitaciones anejas. Es decir, estas instalaciones de recreo, que son para uso privado, por decirlo de alguna manera, uso particular, tienen unas pequeñas atribuciones profesionales. Es decir, que alguien podría incluso trabajar con una titulación de estas de las que acabamos de comentar, empezando incluso por patrón de embarcaciones de recreo, el PER, sí. Teniendo unas formación complementaria, te permite llegar a tener unas atribuciones, unas habilitaciones anejas. Las atribuciones los requisitos que te piden es simplemente que tengas todas las atribuciones complementarias que tenga la titulación, es decir, tendrías que tener las prácticas de vela, es decir, tienes que tener el PER con habilitación de vela y tendrías que tener el PER con la ampliación de 24 metros. Una vez que tengas ese PER, ¿vale? Pues haciendo un curso de formación básica en seguridad, que es un certificado profesional que exigen a la gente, a los marinos, para poder embarcar en barcos profesionales de pesca o barcos mercantes, pues haciendo ese certificado profesional podrías llegar a hacer transporte de suministros a otras embarcaciones hasta 5 millas y podrías hacer traslado de embarcaciones y pruebas para el tema de embarcaciones de salvamento y socorrismo de playas, pues podrías trabajar en ese tema ya profesionalmente, es decir, trabajando y dado de alta y con tu seguridad social y navegando con esa titulación de PER, es decir, que esa titulación de PER ya tiene unas atribuciones profesionales, podemos decir pequeñas, pero profesionales. Y patrón de yate y capitán de yate también con todas las atribuciones complementarias y el certificado de formación básica en seguridad, te permitiría hacer excursiones de recreo y pesca recreativa. Siempre hasta máximo 6 pasajeros a bordo de ese barco y hasta 5 millas de la costa. Con lo cual, es un paso que se ha dado a esas titulaciones de recreo que ha habilitado unas pequeñas atribuciones profesionales. Oye, Roberto, ¿y cuáles son las sanciones en caso de que la Guardia Civil nos sorprenda sin el correspondiente título gobernando una embarcación que no nos corresponde o fuera de las 2 millas de demarcación establecidas? Sí, las sanciones no son sanciones pequeñas. Baratas, ni muchísimo, no son pequeñas, no son pequeñas. Todas las sanciones son consideradas sanciones importantes, Estamos hablando siempre por encima casi de 3.000 euros cada una de las sanciones, en función del grado de la gravedad que tenga la sanción. Es decir, que se está haciendo algo que no tenga titulación. Viene recogido en el último Real Decreto del equipo de seguridad, el 339 del 2021, que hablamos hace algunos podcasts relativo a él, como nuevo equipo de seguridad. Ahí vienen recogidas y por escrito y claramente, no hay ninguna matices ni ninguna cosa que tengas ahí que interpretar de lo que sería cada infracción, la sanción que corresponde, y ya os puedo decir que no son sanciones pequeñas, no son sanciones pequeñas. Oye, ¿y es España un país especialmente obsesionado con la titulitis? Quiero decir, ¿se gestiona aquí igual que en otros países? Sí, estamos, siempre se ha oído que somos un país de titulitis en muchos ámbitos de otros sectores incluso, ¿no? Sí, es cierto. Siempre se habla de que la Comunidad Económica Europea tiene que unificar todo el tema de normativa en cuanto a embarcaciones de recreo, en cuanto a titulaciones, pero no es cierto. La realidad nos dice que no es así. Hay países en los cuales no existen títulos. En Inglaterra puedes llevar tu propio barco de recreo sin tener ninguna titulación. En Francia, barcos de vela, para llevar un barco de vela no tiene falta título, para barcos de motor sí. Italia es parecido a España, Portugal parecido a España. Bueno, cada uno tiene sus propias titulaciones y no están unificadas a nivel europeo y a nivel mundial, pues tampoco, ¿no? Oye, ya para terminar, sí que me gustaría hacer hincapié en la importancia que tiene la práctica, ¿no? Digamos que el piano no hace al pianista y que el mejor barco o un título luciendo en la mesa de cartas tampoco nos convierte en navegantes. Quiero decir que hay que navegar. Sí, exactamente. Aprender a navegar se aprende navegando, siempre lo hemos dicho más de una vez, ya por aquí incluso, ¿no? La experiencia es fundamental. Y aunque, hay mucha gente que puede estar navegando y tener experiencias y no tiene título, no tiene parca de título para saber navegar a vela, no tienes falta de tener una titulación. Ya. Si quieres después llevar y para tornear tu propio barco sí tendrás que llevar título, pero puedes ser un perfecto navegante y un perfecto regatista. Yo conozco grandes regatistas, no voy a decir nombres de ellos, los cuales algunos de ellos no tienen ni título para poder llevar esos barcos. Van con una persona que tiene título a bordo, pero no tienen falta de tener ese título para adquirir esos conocimientos. La experiencia es fundamental en el tema de la mar.
Cuanto más experiencia se tiene, lo hablamos alguna vez, un barco navegando a vela, por poner de lo que casi siempre hablamos, con 20 nudos de viento, pues una tripulación con experiencia y un patrón con experiencia, pues puede salir a la mar a disfrutar perfectamente de una tarde de navegación. Y otra tripulación con 10 nudos de viento encuentra múltiples dificultades para poder salir a navegar con seguridad y corriendo riesgos, ¿no? Se trata de salir a la mar con la máxima seguridad posible y a disfrutar de la mar. A la mar no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle mucho respeto. Y en la actualidad yo veo conductas que no me parecen que la gente tenga respeto a la mar. Ya. La mar no es un juego, salir a la mar no es un juego, no se puede, hay que tener siempre mucho respeto a la mar. Desde luego que sí. Bueno, no es difícil. Una vez uno se pone a navegar con el título más básico, digo que no es difícil progresar asumiendo mayores atribuciones con la idea de gobernar barcos de mayor eslora, y para eso están todos los títulos de los que hemos hablado. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. A vosotros. Volvemos en 15 días. Si los contenidos te han resultado interesantes, ya sabes, no dudes en compartirlos en redes sociales o a través de cualquiera de las plataformas que uses para escucharlos. Recuerda que tenemos el mail podcast@asondemar@gmail.com. Si tienes cosas que contar o conoces a alguien cuya vida marinera sea digna de ser conocida, estaremos encantados de servir de herramienta para ello. Recuerda, podcast@asondemar@gmail.com. Hasta dentro de 15 días. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.